Pero mientras tanto, ya tenemos con nosotros a nuestro experto de los martes, Pedro Pablo Chirinos Benítez, porque luego le cambio de apellido. Invitamos a esta semana a Chirinos a platicar de yo le llamo pleito de divas, porque con todo respeto, pues los dos personajes que están en este tema asumen unas actitudes muy, muy de divas. O sea, le pongo en antecedentes. Hace un mes más o menos, ¿sí? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del doctor Luis Barragán, emitió una recomendación que sí es histórica. Nunca se había emitido una recomendación de esta naturaleza a la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, porque no ha atendido, más o menos, en resumen, las denuncias por desapariciones que han ocurrido en diferentes partes del Estado. Obviamente, la comisión poniéndose en el lado de las víctimas, de los familiares de las personas desaparecidas. Y la fiscal se tomó su tiempo para responder, se tomó su tiempo y todavía se dio el lujo el jueves pasado, Chirinos, aquí lo comentamos aquí en este programa, todavía se dio el lujo de decir que no iba a acatar la totalidad de las recomendaciones, en específico que porque no le había gustado el tono en el que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le había observado o solicitado o recomendado que le diera una disculpa pública a las víctimas o a los familiares de las víctimas de desapariciones. A ver, platícanos, ¿cuál es tu punto de vista y cómo ves en general el contexto de este pleito? Gracias, Jorge. Saludos a todo el auditorio, a los colaboradores. Bueno, yo tendría que darle un enfoque diferente porque estamos tratando un asunto que tiene que ver con derechos humanos de las víctimas, ¿sí? Entonces, más que un pleito entre una autoridad y otra, yo creo que aquí hay deudos, hay familias completas que buscan a sus desaparecidos, que tienen sus derechos a que se les procure justicia, a encontrarlos y a que se les reparen estas situaciones, no nada más por parte de una autoridad jurisdiccional, sino también de parte de la Fiscalía. Entonces, yo creo que la dimensión de personalizar una recomendación o no, habla más del ego de las personas que de la sensibilidad que deben de tener para una persona que está buscando a un familiar desaparecido, que puede ser cualquiera a como está la violencia en el país, ¿sí? Yo creo que habría que hacer algunas precisiones. Lo que dices no es que hayan sacado una recomendación, sacaron 17 recomendaciones por casos de dilación procesal, inactividad y desaparición de personas. 17 casos que están debidamente documentados, públicos en el área de recomendaciones de la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Luis Fernando Rentería Barragán, a quien quiero hacer yo un reconocimiento en lo particular por sí ponerse del lado de las víctimas en este caso y pues hacer la chamba que le toca hacer, que protestó cumplir, ¿sí? Así como la señora fiscal, de la que pues valdría la pena en el descargo señalar que para que la fiscalía funcione efectivamente se necesita más recursos, se necesita más personal, no puede achacarse directa y necesariamente a ella la materia de estas dilaciones, porque sería realmente absurdo pensar que ella puede estar en todas las agencias del Ministerio Público viendo que las actuaciones se desarrollen de momento a momento. Y bueno, si bien hay buenos resultados por estrategias de política criminal ahí que han dado buenos dividendos, a instancia, entiendo, de personal recomendado por el gobernador, es que ha mejorado los resultados de la fiscalía. Pero en el tema ya de no reconocer y anteponer el ego, pues yo no entiendo cómo se puede hacer de esta manera si estamos hablando de casos en donde las recomendaciones este año batieron récord. En la página son la institución que más recomendaciones tiene por dilaciones que van de 4 años, 2 meses, 8 días en lo más alto, 5 años, 6 meses, 24 días, 3 años, 10 meses, 25 días. Imagínate estar buscando a tu familiar desaparecido 5 años
y que no haya actuaciones en el Ministerio Público. Esto es realmente gravísimo. Insisto, no es achacable a la persona necesariamente de la fiscal, pero ya hablando en el tema... Bueno, pero es la responsable finalmente. Sí, a ver, quiero ponerlo con las dos ópticas para no sesgar y llegar a decir que es una persona que viola derechos humanos como yo lo viví personalmente. No, a ver, yo quiero decir que el tema es que también en los casos de desapariciones hay un deber de debida diligencia que está establecido no solo en instrumentos internacionales, sino específicamente en un protocolo homologado para la investigación de personas desaparecidas que establece que las actuaciones en esos casos deben darse de momento a momento, y ocurre que llegaba un informe, pasaba un mes, llegaba otro informe, pasaban 3 días, y lo que hizo el titular de la Comisión Estatal fue sumar todas estas dilaciones, y en algunos casos 4 o 5 años, donde no había esa respuesta para atender estos casos. Se violó ese protocolo. Entonces, yo solo quisiera poner en la mesa que existe una ley general de víctimas que establece que como medidas de satisfacción se debe de ofrecer una disculpa pública por parte de los perpetradores de la violación a los derechos humanos o de las entidades que participaron en esto, y de ahí que en la recomendación específicamente en la última parte, después de las garantías de no repetición, antes se estableció una disculpa pública como garantía de verdad, justicia y reparación. Entonces esto no está en el ámbito de reconocerlo o no, esto es un mandato reconocido a nivel internacional, pero que también desde luego a la señora fiscal se le debe de dar, como a mí no se me otorgó particularmente en el Congreso del Estado, su garantía de audiencia para poder defenderse y señalar con elementos objetivos por qué sí o por qué no en cada caso. Pero lo que sí veo yo en la materia de las recomendaciones son estudios con suficiencia técnica muy bien elaborados, no sujetos a esas decisiones unipersonales o no de reconocer o no, cuando es algo que a lo que está obligado el Estado mexicano, no solo en instrumentos, sino en leyes locales. Mira, para que lo recordemos, vamos a escuchar y a ver, para quienes nos siguen a través de la radio, lo que argumentó la fiscal el pasado jueves en la conferencia de prensa para no aceptar la totalidad de las recomendaciones. Tuvimos ahí un pequeño problema del clic, pero sí le preguntaron, ahora la última información que tenemos, Chirinos, es que ayer emitió un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el que le solicita al Congreso, cite a la fiscal para que explique por qué no quiere darle cabida a estas recomendaciones. Vamos a escuchar justo y a ver lo que dijo el jueves de la semana pasada sobre estas recomendaciones. Acepté parcialmente las recomendaciones, no me cuesta ningún trabajo, de verdad, disculparme, no me cuesta ningún trabajo. La situación es que la forma en cómo redactan es en lo que consideré que no era la forma adecuada. Argumenté lo que consideré al respecto en las dos estas recomendaciones que hicieron, y bueno, estoy muy convencida también de que vamos a construir. Pues, híjole, a ver, pregúntale a las víctimas, después de 5 años, 4 años, ¿qué opinan de la forma en cómo redactan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pero además tú dices que es una obligación que está contemplada. En la Ley General de Víctimas y en los instrumentos internacionales, y hay antecedentes de sentencias de la Corte Interamericana, caso Algodonero, donde se establecen estas medidas de reparación, más allá de si se da con el desaparecido del Estado por la omisión de dar una debida diligencia. Entonces, la manera en la que se redacte esto o no, no puede de nueva cuenta revictimizar a estas personas que están solicitando la atención de una autoridad, y me parece realmente algo indigno que por un formalismo no se pretenda acatar enteramente como debe de ser, como lo marca la norma, nada más por una cuestión de formalidad. Mira, ya para no abundar más, yo diría,
hay una de las recomendaciones, es el caso, me parece, 15 o 14, que establece una dilación de 2 meses con 8 días. Y dijeras tú, oye, no es tanto. Sí, porque no tiene que ser realmente de años la omisión para que pueda ser reclamable como una violación a tus derechos humanos. Me llamó mucho la atención que este es el enfoque y esta es la redacción que hay específicamente en las recomendaciones. Y decir que no aceptas la manera, a ver, hay una redacción jurisdiccional donde se da citas bibliográficas, se citan sentencias de tratados internacionales, no hay un tono de personalizarlo como se está recibiendo de parte de la titular, y eso sí creo que es bastante cuestionable porque realmente, a ver, hay un hecho también en descargo que tengo que mencionar. Hay unidades masivas de tramitación de causas en donde llegan asuntos contra quien resulte responsable, ¿sí? Y no hay manera de saber por dónde guiar o conducir la investigación. Entonces, claro que esto no se le puede achacar a ella, lo entiendo, no es algo irracional lo que se está señalando, pero lo que sí se acreditó en las recomendaciones es que hay actuaciones y diligencias que no son tendentes al esclarecimiento de los hechos, pues, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Lo que sí es que falta sensibilidad. Yo creo que esta respuesta habla de una seguridad, de un candado ahí que hace que sea incuestionable el trabajo. Qué bueno que el comisionado estatal de derechos humanos, el Ombudsman, inste al Congreso del Estado a hacer un parlamento abierto con este caso para ver, bueno, por qué la parcialidad, en dónde está esa redacción y en dónde quedan los derechos de las víctimas con 5 años buscando a sus deudos. Oye, esto realmente me parece un... Tienes razón, fíjate que yo no lo había visualizado de esa manera. Se lo tomó personal la fiscal. Y vieras tú, la recomendación la revisas y está muy bien cimentada. Digo, a mi muy humilde, leal saber y entender, yo veo suficiencia técnica ahí y no personalizado. Incluso yo lo estoy tratando de despersonalizar, pero aún así, esto no lleva de ninguna manera a que tú lo tomes como el tono, o no sé cómo dijo, o sea, no tiene nada que ver con el respeto a la dignidad de las personas que son deudos, de personas desaparecidas. O sea, es una situación gravísima donde de nueva cuenta se agrava la situación de quienes están buscando a sus desaparecidos y tienen el derecho a la verdad, a encontrarlos y a recibir definitivamente, como está específicamente en leyes, en la Ley General de Víctimas, por ejemplo, se establece esta parte como medida de satisfacción, lo que es la disculpa pública. Entonces, no veo yo aquí el punto medio donde parcialmente algún caso lo pueda yo descartar y otro no. Realmente veo un trabajo técnico que debe ser adoptado desde esa postura técnica y que debe hablar nuevamente de el respeto a las víctimas y sensibilidad de las autoridades de todas, tanto las administrativas como las jurisdiccionales. Yo quisiera pensar que así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay este mecanismo reparador de derechos, también en el Poder Judicial encontraremos esa sensibilidad para no judicializar asuntos que no tienen nada que ver con un ilícito, y estas cuestiones lleven, como lo mandó el Ombudsman, a hacer investigaciones en órganos internos de control, en carpetas penales, por la dilación y por los casos que hemos visto, ¿no? Oye, pero además, Pedro Pablo Chirinos, fíjate que a mí me llama mucho la atención esta recomendación, como tú dices, yo la veo también muy bien sustentada, que abre una puerta inmensa a quienes de alguna u otra forma hemos sido víctimas de la dilación en la procuración de justicia, porque casos no solamente hay de desaparecidos, Chirinos, hay muchos casos, por ejemplo, de despojos inmobiliarios, lo que conocemos como el cártel inmobiliario, que van todos los días a las agencias del Ministerio Público y solo reciben evasivas, mentiras, los dejan sentados ahí por horas y horas y horas. No hay peor cosa para una víctima de un delito que tenerle que rogar al investigador y sus auxiliares para que haga su trabajo. O que les pidan dinero. Bueno, claro, si tú quieres que tu investigación avance más rápido, pues tienes que ponerle debajo del sobre unos billetitos, ¿no? Justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, aquí está muy interesante la puerta que abre el Luis Fernando Rentería, porque todas aquellas personas
todas aquellas víctimas de delitos, no nada más de desapariciones, de cualquier otro delito, que consideren que la Fiscalía, que el Ministerio Público no les está dando la atención que constitucionalmente tienen derecho, acudan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También pueden acudir al juez, ¿no? Sí, sí, Algunas personas, pero la mayoría de las víctimas no llegan al Ministerio Público con un abogado, pues, ¿no? O sea, la mayoría de las víctimas no tienen una asesoría jurídica debida cuando van en calidad de víctimas. Por eso a mí se me hace muy interesante. Ojalá que Luis Fernando Rentería pudiera venir acompañarnos. Lo hemos invitado mucho, pero por alguna razón extraña no ha querido salir a dar explicaciones, solamente cuando emitió las recomendaciones, porque la puerta que está abriendo para las víctimas, no solamente de desapariciones, chirinos, sino de las dilaciones y los malos tratos que se reciben en las agencias del Ministerio Público, pues se pueden denunciar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y como ya vimos, las están atendiendo. Se acabó ese binomio que había, que tanto daño le hace a las víctimas, entre la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se acabó. Esperemos. Bueno, Jorge, yo nada más aclaro, son 19 recomendaciones este año, 17 por estos casos de desaparición y de dilación. Y yo creo que... ¿Las otras dos no recuerdas de qué son? Una fue de Guaymas, por 2 años, 19 días de dilación, que esa fue del anterior titular, okay. Y otra por una dilación de 6 meses ya con esta nueva comisión, creo que por el mismo caso de dilación, ¿no? Entonces, ¿qué delitos eran los otros? No, lo que pasa es que como los casos vienen testados para la versión pública, a veces venía y a veces no venía, entonces sería impreciso de mi parte decirlo. Pero yo con lo que quisiera concluir es en que si efectivamente hay esa voluntad de hacer justicia, no se anteponen estas cuestiones poco racionales frente a la dignidad de las víctimas. Si tú cuentas los casos y los desaparecidos, podemos hablar casi de 100 deudos más o menos, que realmente ellos, ¿qué pueden entender de esa parte de la redacción si a ellos les está favoreciendo? ¿Sí? O sea, yo creo que para concluir diría que lo que hace falta es utilizar a estas instituciones como instrumento de cambio, pero no podemos esperar que las personas de siempre, con las fórmulas de siempre, con esas ópticas raquíticas, quieran poner el ejemplo en la impartición de justicia si no respetan lo más importante como mandato que tienen como autoridades, que es el respeto a la dignidad de las personas. Y por decirlo, uno se expone exactamente a lo mismo, porque no hay aquí tampoco una ley que proteja a los defensores de derechos humanos, vaya. Ni siquiera los ministerios públicos tienen esa protección para los casos críticos. Entonces, apelo a la sensibilidad, apelo al tono constructivo de esta crítica y apelo también a que en el Congreso todos pongamos el ojo y veamos cómo se da ese debate y específicamente demos la oportunidad, dándole su derecho de audiencia a la titular de la Fiscalía, como a mí no me lo dio en ningún momento en mi caso, pero para poder ver específicamente sobre qué base ella no puede aceptar estas recomendaciones, cuando la base legal para hacerlo está ahí, los motivos y los hechos, pues no me parece que 4 años, 3 meses, 3 días, 5 años, 6 meses, 24 días contados de momento a momento no sean una razón suficiente para entender que es necesario ofrecer una disculpa a las víctimas y a los deudos. Se lo tomó personal la señora fiscal, lástima, y qué bueno que tenemos ahora sí un ombudsperson, acuérdate, que está, que no le tiene miedo a la fiscal, porque hay un miedo de repente que se le tiene a los agentes del Ministerio Público, a los fiscales, que inmoviliza a las propias víctimas. Pues bueno, hay ocasiones donde esas autoridades también actúan con dolo, claro, para generar miedo en las personas, y lo digo también por cuestiones que no tienen que ver con esta parte que hay que privilegiar, que la sensibilidad para la atención a los deudos y a las víctimas, y frente a este lapso de 5 meses, 5 años o más, o cuando sean 2 meses, si no hay esa justificación, entonces ¿yo qué podría oponer? Yo creo que a lo mejor está mal asesorada, a lo mejor
esas personas que la rodean no le están ayudando. Se llama soberbia, mi querido Pedro. Lo dije yo, no lo dijo él, lo dije yo. Vamos, gracias por acompañarnos como todos los martes. Muy buena intervención este día, como todos los días.